Continuamos en el estudio de la epístola a los Efesios que escribió Pablo estando él preso, y por eso hemos dicho pues que esta es una de las cartas carcelarias que fueron escritas por Pablo y que fueron dirigidas a los que estaban en Éfeso. Vamos al capítulo 4, hoy arrancamos con el capítulo 4, vamos a buscarlo por favor, y en este capítulo nos va a hablar primero de esa unidad de Cristo, de andar dignamente, y luego vamos a ver qué significa una nueva vida en Cristo. Este capítulo 4, ya Pablo va a hablar de acciones, de situaciones, de cómo debemos de actuar como creyentes. Capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿Lo tiene? Léalo conmigo para una mayor comprensión. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero clamar que el Espíritu Santo me guíe. Señor, desecho cualquier capacidad humana, si es que al caso tuviese alguna, que sea completamente el Espíritu Santo hablando. Recuérdame, Señor, lo estudiado, lo leído, lo aprendido y sobre todo lo guiado por el Espíritu Santo, para que se hable y se manifieste, Señor, todo aquello que te honre, te glorifique y te exalte. Pido que toques el corazón de los que están acá, ábreles la mente y el entendimiento para poder aprender más y más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, la semana anterior, allá por el versículo 14 del capítulo 13, hablamos de ese amor que excede a todo conocimiento. Hablábamos de cómo Pablo pide que el amor de Cristo, que la fe de Jesús pueda habitar en nosotros, y de cómo el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, muchas veces no es entendido. Humanamente hablando, usted dice a veces: no entiendo a esta persona, el otro le está haciendo mal, le paga mal, pero siempre ayuda, pero siempre lo perdona. Imagínense nosotros humanamente hablando, que de repente alguien le dañó a usted, llámese un hijo, llámese la pareja, llámese un familiar, un compañero de trabajo, un amigo, y de repente usted dice: no le vuelvo a ayudar, y de repente lo vuelve a hacer. Y le dice: mira, no te entiendo, te están tratando mal, te humillaron, se aprovecharon, y tú sigues en la misma. Imagínese Dios. Dice Pablo: señores, ustedes tienen que comprender cuál es el completo amor de Cristo. Ese amor que la gente que no ha recibido a Cristo en su corazón, que incluso nosotros a veces cuestionamos y decimos: ¿cómo es posible que esta persona pecadora, que esta persona que ha hecho esto, ha hecho lo otro, tenga que gozar de la misericordia de Dios? Pero es que, amado hermano, la misericordia es un regalo, que aunque no lo merezcamos, Cristo murió por todo aquel que en Él cree. Entonces, a veces no nos da el entendimiento, cuestionamos, razonamos, porque este que es tan malo, porque este que es así, y luego vino a los pies de Cristo y ahora resulta que ya es un santo. Cuando hablamos palabra santo, recuerde que la palabra santo es santificado, apartado, amado hermano. Porque si usted y yo estamos en Cristo, y lo vamos a ver más adelante en los próximos estudios, debemos de tener una vida diferente a la que teníamos. Entonces ya estamos apartados del viejo hombre. Y recuerde que también Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 2, dice que anduvimos en nuestra vieja manera de vivir. Pablo dice ahora: señores, ustedes en Cristo ya no son judíos, ya no son griegos, ahora son un solo cuerpo en Cristo. Ahora vamos a dar testimonio de cómo Cristo ha obrado en nosotros. Esto lo vimos en el capítulo 3, en el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, tienen que estar claros que el amor de Dios excede todo conocimiento.
La gente dice, no entendemos cómo un Dios mandó a su hijo para que pagara un precio que yo debía. La gente no entiende que por creer en ese sacrificio, en esa obra expiatoria, en esa obra redentora, usted y yo somos salvos de una condenación eterna en el infierno. La gente dice, no, es que lo veo muy fácil. No, es que no fue fácil. Es un plan divino, es un plan de Dios que puso y mandó a su hijo, y dice la Biblia, unigénito, para que él fuese el que paga por nosotros nuestro pecado. Pero la gente dice, no, es muy fácil. Una oracioncita así, solo decir, ¿verdad? No es la oración, es el sacrificio de Jesús en la cruz. En mi oración para abrirle mi corazón a Cristo, estoy reconociendo esa labor. ¿Es fácil la labor que Cristo hizo, hermano? No, sufrió. Quien no cometió pecado por nosotros, todos nuestros pecados fueron cargados en Él. Entonces la gente a veces eso no le da, no lo entiende, porque el mismo sistema religioso del mundo nos enseña que debe haber un sacrificio. Y lo vamos a ver en esta semana que viene, hermano. Usted verá todos los sacrificios que la gente hace. Abstención de comida de carne, eso, a veces no come carne porque no alcanza, pero abstención de a ingerir algunos alimentos. Verá que la gente empieza a hacer las caminatas, ¿verdad? Y se van de rodillas y cosas como esas, porque eso es lo que se nos enseñaron. Yo me recuerdo que de pequeño, hoy ya eso no está muy marcado, pero antes era así. La Semana Santa se respetaba la semana, porque la semana se decía ser santa, pero lo que es santo es Cristo Jesús, hermano. Pero nos enseñaban un sistema, o sea, toda esa semana. Y aquellos que practicaron la iglesia tradicional, pero que conocían, porque la mayoría de nosotros decimos, y usted, yo era de la iglesia tradicional, pero no sabían ni por qué. No sabían, por ejemplo, yo tuve un jefe, él se llevaba ahí de que era un gran católico y todo eso, y conocía, y un día me habló, no sé, de la Virgen de Santa Ana, y le digo yo ya era estudiante de teología, ¿y usted sabe que la Virgen de Santa Ana es la mamá de María? No, yo creí que era la Virgen María. O sea, hay gente que decía ser, pero no sabía nada. Sin embargo, en Semana Santa la gente decía, no, ¿verdad? Yo no voy hay que usted fuera a escupir al piso. Era una falta grande. Hay que usted jugara, saltara, brincara. Y lo que a todos les gustaba, hasta bañarse era pecado, ¿verdad? Entonces, ese era el sistema que nos enseñaron. Entonces Pablo dice, señores, el amor de Dios es tan grande que deben de conocerlo. Usted y yo debemos de estar agradecidos porque Jesús pagó un precio. A Él le plació hacerlo. Él quiso pagar por nosotros lo que nosotros teníamos que pagar, porque por nuestro propio medio no podíamos. Ya ahora, eso lo vimos la semana pasada. Ahora en el capítulo 4, mis amados hermanos, podríamos titular este capítulo o a esta predicación, andar dignamente. Pablo va a hacer un llamado a los de Efesios. Ya les dijo que no tienen que estar en pleito, que ya en el capítulo 2 nos muestra que ya fue botada la barrera, donde ya no hay incircunciso o el que está en la circuncisión, que aquel que es judío como aquel que es gentil, ya somos coherederos de la gracia por medio de Cristo. Entonces Pablo sigue insistiendo y ahora va a hablar acerca de lo que es nuestra fe y cómo la debemos demostrar. Podríamos titular andar dignamente. Vea lo que dice el versículo 4. 1. Yo pues preso en el Señor. Pablo siempre hacía hincapié de estar sometido a la voluntad de Dios. Literalmente Pablo estaba preso, ¿sí o no? Sí estaba preso. Pero Pablo no lo dice como, pues sí, vea, yo como estoy preso, vea, yo pobrecito, vea. No, Pablo no lo dice para generar lástima, sino Pablo dice, yo preso en el Señor. Está diciendo, yo me someto a la voluntad de Dios. Y claro, está preso físicamente, pero él no le recuerda el hecho de estar preso, encadenado. Bueno, no estuvo encadenado, estaba allá en Roma, lo tenían en un cuarto y todo eso, pero él no podía salir, no era libre. Pero Pablo le recuerda y dice, yo estoy preso al Señor, es decir, me debo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros que deberíamos de estar presos en el Señor? Todos, hermanos, ¿sí o no? No hacer lo que mi cuerpo dice, no hacer lo que mi mente me pide, sino lo que Dios me manda hacer. Ahora,
Dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pablo le recuerda que aunque él está preso físicamente, realmente está sometido al señorío de Dios. Así, y pide que así nosotros también somos llamados a tener una buena conducta o testimonio, no solamente con los hermanos. Su testimonio y el mío no se mide dentro de la iglesia, se mide de afuera. Porque de alguna manera aquí en la iglesia todos somos cordiales. A más de algunos se le dispara el enojímetro, ¿verdad? Más de algunos se molesta con otro. Pero 15 años que llevo yo, jamás he visto que dos hermanos se enojen por una silla, se peleen. Tal vez se molestó con algún servidor, con alguna servidora, con algún maestro de escuela bíblica, pero nunca he visto problemas tan grandes. Entonces Pablo habla y dice que andemos como es digno de la vocación. ¿Pero a dónde? Allá afuera. Ahora, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amado hermano, así nos llama a tener una buena conducta, no solo con los hermanos, sino también con los de afuera. Pero él dice con la vocación. ¿Y qué es la vocación? Un llamado específico, hermano. Un llamado específico. Mire, usted puede trabajar donde sea, pero si usted es un hijo de Dios llamado por el Señor, usted va a caminar derecho donde esté. Y no importa que alrededor esté contaminado todo, pero usted va con la vocación que fue llamado, usted se va a comportar. Yo conozco a un joven que hace 2 diciembres atrás vino y me decía: pastor, yo me siento, no sé qué hacer, la situación de familia está difícil, económicamente hablando, pero mi problema es que yo, para poder llevar algo, soy estudiante y universitario, y me dice: para llevar algo a casa, agarré un trabajo de mesero, pero el problema es que, primero, los turnos son matadores, segundo, estoy en el área del bar. ¿Cuántos quisieran estar ahí? Y me toca estar sirviendo tragos, y el domingo me toca venir a servir. Y no me siento mal por el desvelo, porque llego 2, 3 de la mañana, pero yo el domingo estoy en mi servicio. No me siento tanto mal por el desvelo, sino por el hecho del lugar donde estoy. Yo no me siento cómodo. Y mis compañeros me dicen: mira, de los poquitos que quedan, échatelos, para que agarres fuerza, para que te sientas alegre, para que aguantes el desvelo. Pastor, no me siento, y creo que fue poco, y me dice: ¿qué hago, pastor? Y pues la verdad que es un poquito complicado, porque necesitamos la plata. Y pues como iglesia hicimos algo ahí con él, ¿verdad? Y le decíamos: ¿y cuánto más o menos? Y al final no era mucho lo que le pagaban. Creo que por hora le pagaban $4, y solo le pagaban 2 o 3 horas, aunque lo hicieran llegar a las 2 de la tarde y salir a las 2 de la mañana. O sea, una explotación completa. Y entonces ahí pues vimos cómo le ayudábamos. Pero lo que a mí me llamó la atención es que él trataba de comportarse dignamente. Me decía: ¿cómo yo voy a andar sirviendo esos tragos, aunque yo no los consuma? Pero yo me siento mal, porque veo a la gente caído en eso, sometido en eso, y yo no me sentía mal. Bien, entonces y venir a la iglesia el domingo a servir como uniforme y esto y lo demás, yo me sentía sucio para con el Señor. Pero ¿qué ve Dios? El corazón. Ahora, usted y yo estamos llamados a comportarnos dignamente. Mire lo que dice: que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La vocación o el llamado específico que Dios nos ha realizado. Cada quien en el nivel, hermano, que Dios le da. No, yo soy relajo como de todas maneras, yo ni sirvo en la iglesia. Sí, pero usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y si realmente ha sido lavado con la sangre de Cristo, no importa si usted canta. Fíjese que por lo general cuando la gente que sube a los púlpitos, los que cantan, los que dan anuncios, los pastores, los colaboradores, los líderes, dice: es que usted se tiene que comportar porque usted es líder. No, hermano, es que todos nos tenemos que comportar. Es que usted, pastor, usted es el pastor, entonces usted, más que sale en internet ahí, por lo menos alguito de gente lo mira, lo conoce. Yo, como nadie sabe, mire, hermano, si la gente sabe o no sabe, no es importante. Dios sí lo sabe. Entonces, de eso nos llama. Pablo dice: señores, compórtense dignamente, con la vocación que han sido llamados, es decir, con aquello o el llamado específico que Dios les ha hecho. A lo mejor algunos de ustedes jamás van a portar un uniforme, jamás van a estudiar teología, jamás se van a poner de servidores. Quizás Dios no se los ha dado y no tienen nada de malo. Pero una cosa es cierta: que tenga o no tenga un cargo en la iglesia,
no lo exime de no ser una persona digna allá afuera, porque al final el llamado a ser cristiano lo tiene, ¿o no? La gente lo mira y dice, ve, este es del Taber, este es de la iglesia, este va. Entonces usted tiene que saber que tenemos que andar dignamente. Es un compromiso serio. Pablo les está diciendo, señores de Éfeso, recuerde que el ambiente de Éfeso era muy idólatra. Tenían templos, tenían una serie de cosas, había muchas situaciones que se daban allí. Y entonces decía, ustedes tienen que ser, que la gente reconozca que ustedes realmente son creyentes, realmente son cristianos. El hecho de llamarnos cristianos, hermano, es un compromiso serio, no solo para con la sociedad, sino para con Dios, porque al final la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todos daremos cuenta de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. La salvación no la perdemos si realmente ha recibido a Cristo, pero si andamos dando mal testimonio, recuerde que Dios, al que toma por hijo, lo corrige, y muchas veces llegan consecuencias de eso. Ahora, sigamos leyendo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Mira, interesante lo que nos llama, demostrando humildad y no altivez ni orgullo, siendo mansos en el trato para con todo, es decir, llevarse bien. Esto es a través del amor, ese amor que perdona, ese amor que nos une. Mire lo que dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. Sí que nos cuesta ser humildes, sí, nos cuesta. Ay, hermano, a mí el que me ve mal, yo también. Si a mí me hacen desprecio de chucho, yo también, ¿verdad? Porque nos cuesta. Con toda humildad, con toda humildad. Espero no molestar a nadie, pero hay gente que dice, ¿usted cómo se llama? Licenciado fulano de tal. Y usted, el doctor, la doctora. Es que te estoy preguntando tu nombre, no tu profesión. Pero muchos son así. Muchos queremos vivir de títulos. Si no, vea cuántos se hacen llamar pastores que a veces ni estudian, ni preparados, ni ovejas tienen, pues. Pero como el título pesa, pastor reverendo, casi forma parte de la Trinidad, ¿verdad? Porque nos cuesta ser humildes. Y así somos todos, hermano. A veces en las reuniones que tenemos con pastores, y vos cuántos te llegan el lunes, mire, y cuántos tenés el miércoles, y nos gusta hablar de estadísticas. Ay, el templo se llena. Mira las fotos son engañadoras, hermano. Con este grupo que estamos, los hermanos toman fotos aquí, ellos están enseñados para eso. Y no sale ni una silla sola, aunque todas están recogidas allá atrás. ¿O no? Pues no cuesta. Y todos somos así, hermano. Ninguno de ustedes sube una foto en su perfil peleando con su mujer. Te la sube así, bro. Amor eterno. ¿Sí o no? Y nosotros queremos que digan, hombre, qué bárbaro, qué buena pareja eso. Todos subimos fotos con Biblias en mano, así los pastores. Yo tengo un calendario muy bonito que una hermana, una familia de la iglesia me lo regaló hoy en diciembre. Y viene un pastor y me dice, hey, ya ves, le dice a la mujer, esta es confirmación. Y yo, ¿de qué está hablando? Ya ves, le digo al esposo que vino para la campaña, yo quiero mandar a hacer fotos con todos ahí. Y me le quedé viendo, perdón, pastor, no la mandé a hacer yo. Le dije, jamás voy a mandar a hacer un calendario donde salga. ¿Qué bonito tengo yo para salir un calendario, hermano? Estoy hablando de mí, no estoy criticando a nadie, cada quien hace como le da la gana. Pero yo en lo personal, ¿y qué gana usted andando un calendario con una foto mía? Bueno, tal vez para espantar las pestes, ¿verdad? Ratones. Si la única que necesita tener fotos mías de mi mujer, pues. Que ahora ella ni se acostumbra. Antes uno andaba a fotos de la señora, ¿sí o no? Para que lo protegiera de cualquier, ¿verdad? De cualquier mal extraño, ¿verdad? Pero tenemos que aprender ahora con humildad y mansedumbre. Y dice una palabra. ¿Qué dice la siguiente palabra? Sopapeándonos. No, vea, es que estos lentes ya no me dan. ¿Cómo dice? Soportándonos. ¿Con qué, hermano? Los unos a los otros en el amor. Pablo dice, señores, judíos, gentiles, dejen de pelearse. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Debemos haber una unidad en el amor de Dios. Viene hablando de la unidad, del amor, como Dios nos ha amado, que entendamos ese amor. Pero ese amor no solo es de entenderlo, sino de extenderlo. No solo de entenderlo, es de extenderlo a los demás.
de extenderlo a los demás. Mire, pastor, yo con todos los hermanos me llevo bien, pero con los inconversos, eso mal me cae. Mire, ¿cómo van a llegar la gente al conocimiento de Cristo si nosotros los odiamos o los vemos de menos? Claro, usted tiene que tener, cuando hay gente inconversa, pues entable conversación por su trabajo y todo, y que su testimonio, su manera de ser, jale a esas personas a ver. Tampoco decir, yo como ustedes ni me meto porque dice el pastor que ustedes van para el infierno. No. Sí, sin Cristo es una realidad, pero no es la manera. Soportándonos. Y fíjense que lo que Pablo está hablando aquí es para la gente de la iglesia. A veces en la iglesia ni nos toleramos, hermano, ni nos hablamos. Y si hablamos es porque ni modo, me tocó, y bendito sea el Señor y la pandemia, porque ahora ya no nos damos la mano. Dame la mano. Y usted, le tengo que dar la mano a este, ¿verdad? No, dice soportándonos con paciencia. Amado hermano, nos habla de llevarse bien en el amor. Dice aquí, mire, paciencia con los uno al otro en amor. ¿Por qué en amor? Porque Cristo en amor nos ha hecho salvos por medio de su sangre. Porque Cristo nos perdona a nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos defectos, ¿sí o no? Algunos tienen buen carácter, es una especie en peligro de extinción, pero hay algunos que la tienen. La mayoría, al estrés del día, ¿cómo llega usted a su casa? Estresado, hermano. Porque muchos salen desde muy temprano de su casa, pasan para llegar, hacen pericias, micos y pericos, decía la abuela, para poder llegar a agarrar el transporte colectivo, si va en su propio carro, que el tráfico, que esto, que lo otro, que se le metió, que esto, con accidente, que la policía, que lo demás. En trabajo llega tarde, lo regañan, y en la noche y todavía. Entonces llegamos ya con poco amor o paciencia. Pero dice el Señor, en el amor. Imagínense cuán grande amor Cristo ha tenido. Qué ejemplo, todo pecador que se acercó a Cristo nunca le echó fuera, cualquiera que fuera. Es más, en la cruz del Calvario, al ladrón le dijo, oye, estarás conmigo. En la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero lo dijo de una manera de amor. No como usted y yo lo decimos, ¿verdad? Perdonalo, Señor, porque este ni sabe lo que hace pidiendo que lo condene, ¿verdad? No, lo dijo con amor. Porque uno usa esa frase, pero de esa manera. Perdónalo, Señor, pero así como que dice, qué bruto este, ¿verdad? No, Dios lo hizo con amor. Entonces dice, con paciencia en amor, porque el amor lo soporta todo, ¿sí o no? ¿Cómo ha soportado usted vivir su matrimonio? ¿Por qué? Por amor. Por conveniencia no duran mucho. Mira, con ellos estamos por conveniencia con la señora mientras crecen los niños. Y cuando crecen, no hay amor. Entonces, si no hay amor, ¿por qué vamos a estar juntos? Ya los hijos crecieron, ya. Mira, yo estoy con él por conveniencia porque es el que me da de comer, porque es el que me mantiene, porque es el que paga la casa. Por amor se soporta. Entonces Pablo está diciendo, señores, hemos hablado del amor de Cristo, pero ahora muéstrelo, ¿sí o no? Ahora muestre el amor. Sigamos avanzando. Veamos qué dice. En el 3. Solícitos, ¿en qué, hermano? En guardar la unidad en el espíritu de paz. Qué triste ver que como iglesias pasamos mucho tiempo discutiendo, censurando a otras iglesias, censurando a otros pastores, criticando a los sacerdotes, ellos criticando a los pastores, y perdemos el tiempo. La gente solo se queda así, ¿qué dijo este cura? ¿Qué dijo este pastor? ¿Qué dice este? Y empezamos. Tenemos que tener cuidado, hermano. La palabra de Dios dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quizá me fui muy macro, vámonos a lo micro. No estamos en la iglesia para estarnos peleando por los hermanos o por el hermano, sino más bien mantener la unidad. Yo veo que un hermano comete una falta, voy a acercarme, si es de mi conocimiento, si es un amigo, si es un conocido, para decirle, mira, se te ve mal eso. Pero no lo voy a publicar, decir, miren, ahí dicen que va hermano y va a la iglesia y es diácono y es servidor. Hermano, tenemos que tener cuidado. No le digo de asolapar, no. Dios me libre de eso.
Pero no se trata de estar cuestionando, juzgando, señalando el pecado de otro, cuando usted y yo sabemos que tenemos nuestros propios pecados y a veces los tenemos bien escondidos y a veces salen a luz. Ahora, siga leyendo, mire lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar listos, estar dispuestos a entablar relaciones armoniosas. Amén, hermanos. Armoniosas. Y claro, Pablo lo dice de esa manera porque mire, judíos muy engreídos porque sabían que a ellos se le había dado la palabra, gentiles que traían sus costumbres de otro lado y ahora unificar eso. Y Pablo dice, todo se unifica en el amor, todo se unifica a través de Cristo. ¿Por qué? Porque la paz perfecta es Cristo. Vea lo que dice ahí mismo, segundo de Efesios 2, 14. Ahí atrásito donde estamos. Porque Él, hablando de Cristo, es nuestra ¿qué? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Pablo solo está afirmando lo que ya les dijo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dejen de estar peleando porque si se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar. Hermanos, a veces perdemos el tiempo. Es que aquí no es así. Es que si es cristiano se tiene que cambiar la forma de vestir. Mire, yo lo entiendo, hermano, pero es un proceso. Es un proceso. Una corbata, un saco no santifica más a otra persona. Claro, uno en la iglesia lo que uno quiere, porque viene a la iglesia, porque viene a buscar de Dios, venir lo más ordenado posible. Pero imagínense que alguien viene de trabajar, por ejemplo, trabaja, qué sé yo, en un pick-up acarreando cosas y de repente anda en chora, anda en ginas y de repente siente el deseo de venir a escuchar culto. Es una persona que no vive por aquí, que de repente se le quedó el carro y oye que es iglesia. ¿Qué de malo tendría que entre de esa manera? Está buscando de Dios. Pero a veces nosotros somos muy religiosos. Entonces Pablo dice, señores, por favor, dice, solícitos, ¿verdad? Es decir, sean prestos, estén listos a buscar la unidad. Y cuando alguien hable mal de otro, no darle más asunto a eso. A de ver así. Oremos por él. Pidámosle a Dios que cambie. Pero si yo no estoy solícito a llevar la paz, a de ver, algo me habían dicho de eso. Es que ese hermano yo lo he notado, tiene una cara de pícaro. Porque somos buenos para eso. No, es que yo, porque hay gente, yo no sé si se creen psíquicos, psicólogos, es que yo nomás veo a la gente, la psicoanalizo, dice. Es que hay gente, hermano. Yo desde que veo la ropa que usa, la forma en que camina, la forma que habla, yo lo psicoanalizo. Detenete, Sigmund Freud, ¿verdad? O sea, sí hay algunos aspectos, pues, que uno puede. Pero amado hermano, usted y yo no estamos para desunir, estamos para unir. Porque a veces la iglesia, como organización, no digo nosotros que somos el cuerpo de Cristo, las normas, lejos de acercar a las personas a Cristo, las alejan. Por ahí aprendí un término nuevo de un grupo religioso sectario que dicen que cuando una persona se rompe algo de esa iglesia, lo desafilian. No, es que él ya no es hermano, está desafiliado. Miren, como que es equipo de fútbol. Porque en el equipo de fútbol que usted puede afiliar, ¿verdad? Es que a ese hermano ya no le digas ni hermano ni le veles porque está desafiliado. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso nos aleja, hermano. No digo que como un orden de iglesia no va a haber una orden. De hecho, Pablo dice, debemos de andar sabiamente, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese cuidado de no ser nosotros los que generemos el conflicto, sino más bien llevemos la paz. Ahora, esa paz que Jesús nos da, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vea conmigo Juan 14, Juan 14, versículo 26 al 27. Dice, mas el Consolador, Juan 14, 26, perdón, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, dice el Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga. Entonces dice que mantengamos la unidad por medio de la paz. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted tiene paz. Y usted tiene la oportunidad de resolver cualquier conflicto en paz. Si usted sí tiene un problema con un hermano, tiene un problema con una hermana, lo resolvemos en paz. Y vamos a decir, es usted o tú dijiste, tú me ofendiste, mencionaste, pero en el amor de Cristo vamos a superar ese impasse. Y es lo que está diciendo Pablo. Ahora, regrésese a Efesios. Dice solícitos, es decir, nosotros debemos estar prestos a no buscar, ni a confrontar, ni a generar inconformidad, sino más bien a tener un vínculo de la paz. Dice un cuerpo, ¿qué más? Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, ¿a qué nos llamó? ¿Cuál es el llamado específico dentro de mi iglesia? Somos un solo cuerpo en Jesús. Amén, hermanos. Romanos 12, vea conmigo, Romanos 12, 4, 5. Romanos 12, 4, 5. Porque dice, de la manera, ¿lo tenemos? Romanos 12, 5, 4. 12, 4, sí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermano, yo tengo que entender, si quiero llevar la fiesta en paz dentro de la iglesia, hay funciones. Mire qué más dice. Dice el 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros. De manera, dice, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, amado hermano, Pablo está diciendo algo que también le dijo a los romanos, que nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de otros. No tenemos por qué estarnos peleando, no tenemos por qué estar hablando mal del hermano. Estamos para tenderle la mano para que rectifique su estilo de vida, no para señalarlo, no para decirle, y este es un sinvergüenza, y este, no, mejor llámelo. Si tiene confianza, acérquese, le diga, o si no hay confianza, ore por esa persona. Dígale, Señor, ayúdale a romper con esa atadura de vicio, con esa situación que tiene, pero no para terminarlo de hundir, porque ese es el vínculo perfecto de la paz, donde nos habla de un solo cuerpo. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, si a usted le duele el dedo, ¿incomoda a quién? A todo el cuerpo, ¿o no? Voy a hilar la mano. No. Si a usted le duele un pie, usted anda incómodo, todo el cuerpo anda incómodo. Yo me recuerdo un dicho que tenía mi padre, decía que duele la cabeza, quítese la cabeza, desenrosquesela pues. ¿Cómo? Entonces la iglesia es así. Si estamos en un vínculo perfecto del amor y en el vínculo de la paz, al que le duele uno, le duele al otro, ¿o no? Así debería ser. Ahora, váyase a Efesios. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado, una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí vamos a usar varios textos bíblicos. Bueno, nos faltó 1 Corintios para ver que somos de un solo cuerpo. 1 Corintios, capítulo 12. Corintios está un poquito atrás de donde estamos. 1 Corintios 12, 11. Vamos a ver. Pero todas estas cosas, dice, ¿lo halló? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Recuérdense que tenemos un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto vuelve a reafirmar el hecho de que somos una sola cosa. Romanos, no, le dije 4, 11 le dije, ¿verdad? 1 Corintios, Romanos ya lo leímos, 12, 11 al 13. Luego dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque allá dice en el versículo, un cuerpo y un espíritu. Somos miembros de la iglesia y por un mismo espíritu.
Entonces esto nos llama a entendernos, a llevarnos, porque somos un mismo cuerpo, un mismo espíritu. ¿Qué nos une a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos da el sentir, el caminar, el obrar de la mejor manera. Quiero avanzar ahí en Efesios en el 4:5, que dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ojo con esto. Un Señor, es decir, ¿qué refiere la palabra Señor en Cristo? Dueño, un solo dueño. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Él pagó en la cruz por nosotros. Un solo, dice la Biblia, un Señor. Ojo con esto. Vea conmigo Mateo 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Vamos a verlo. Déjeme buscarlo. Dice de la siguiente manera: ninguno puede servir ¿a qué, hermano? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y la riqueza. Ojo con esto. Pablo dice un Señor, un solo dueño. Esto me refiere a que yo tengo que tener claro que mi bendición viene de Dios. Yo tengo que tener claro que si yo me digo hijo de Dios porque he entregado mi corazón a Cristo, yo me someto a la voluntad de Dios y no a mis deseos carnales. Entonces dice, ninguno puede servir a dos señores. Esto me llama de definición de prioridades. Hay que trabajar, amén, hay que trabajar, pero también tenemos que buscar de Dios. También tengo que priorizar mi vida espiritual. Cuando usted alimenta su espíritu, su carnalidad va a empezar a bajar. Y le voy a decir algo, los problemas van a estar, pero usted tendrá un crecimiento espiritual tan grande que a pesar de los problemas, usted está seguro que Dios lo va a sacar adelante. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo tengo que estar definido, y Pablo se lo dice allá en Efesios. Un Señor, dice. Un Señor, no hay más, hermano. Usted le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Cristo. Él pagó. Entonces, cuando usted le pertenece, usted sabe que Él tendrá cuidado. Mi deber es no apartarme tras otras cosas que me alejen de Dios. Otro texto con referencia a eso. Mateo 7:21, ahí cerquita donde estábamos. Mateo 7:21 al 22. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará, ¿qué? ¿Y por qué no? Porque ya está diciendo, un solo, señores, les dice a los de Efeso, a los efesios, un solo Señor. Su Señor no tienen que ser las cosas de este mundo. Hermano, trabajar es necesario, las cosas materiales se necesitan, el dinero es necesario, pero es más necesario estar en paz con Dios, servirle a Dios, involucrarse con Él. Lo demás que dice Mateo 6:33, llega. Entonces Pablo está reafirmando ese hecho. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Regrese a Efesios, porque todavía falta algo muy interesante que no creo lo alcanzar a ver este día. Un Señor, ya vimos un Señor, una fe. Es decir, estar firmes en nuestra fe. Una sola fe. Pero ¿cuál es su fe y cuál es la mía? Veamos. ¿Cuál es su fe principal? Su fe en Cristo Jesús, ¿para qué es? Para salvación. Amén. Por ende, vida eterna. Pero ¿en qué creemos? En el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esa obra sustitutiva me sustituye a mí y paga a Él un precio por mí. Esa obra redentora que me rescata, que paga un precio. Esa obra que donde Jesús hace y paga algo que yo tuve que haber pagado. Entonces Pablo dice, ya dijimos, un solo Señor, o estamos con Dios o estamos con el mundo. Una sola fe, una fe salvadora, una fe de esa obra redentora de Cristo, que no se trata de denominación, de iglesia, sino es una fe bíblica. ¿De dónde viene la fe? De oír palabra de Dios, dice el libro de Romanos. ¿Y de dónde viene mi fe? De lo que Jesús hizo en la cruz. La fe no viene
de lo que esté fuera de la palabra de Dios. Estaba viendo a alguien que por ahí anda, en un pastor que conozco, que anda en un evento donde dice, y el tema muy interesante, menos coaching se dice, o coaching, o entrenamiento, esa cosa, va, y más palabra de Dios. Amén, hermano, amén, amén. No solo se trata de entretenernos en la iglesia, no solo trata de hacer eventos, o le voy a dar las 5 fórmulas de salir de la pobreza. Y si Dios nos quiere tener pobres, hermano, a los pobres siempre los tendré, dijo la palabra, porque su ganancia y la mía no está en esta tierra, está en los cielos. Ahora, Dios no desampara a sus hijos, pero tengo que tener claro una fe. Yo no quiero motivar solo la fe, solo una fe para salir adelante de mis problemas, que nos sirve, amén, pero la fe principal, una sola fe. ¿Cuál era esa fe que tenía este pueblo? Esa fe de esperar esa venida de Cristo, de mantener vivo, hermano. Si algo hemos perdido como iglesia es ese punto de decir, espero la venida de Cristo, confío, tarde lo que tarde, algún día Dios vendrá. Quizá ya no estemos vivos, pero mientras yo viva, tengo que tener, porque dice la Biblia que hay coronas para los que desean la venida de Cristo. Pero para que la venida de Cristo no solo es desearla por desearla, porque usted puede desear, yo deseo tener dinero y no hace nada. Desear la venida de Cristo es accionar. ¿Cómo? Evangelizando, hermano. Porque entre más hermanos lleguen a los pies de Cristo, la venida de Él está más cerca. Ahora, regrésese un poquito allá donde estábamos. Una sola fe, una obra redentora en Cristo, que no se trata de una organización, una religión, se trata de una fe bíblica. Un bautismo, dice. Creo que no va a alcanzar a ver el otro. Es decir, allá en 4, un Señor, ya lo vemos, una fe, un bautismo. Es decir, mostrar. ¿Y qué es el bautismo? Mostrar públicamente nuestro arrepentimiento de nuestros pecados y comprometernos a una nueva vida de obediencia a Dios. Eso es lo que predicaba Juan. Arrepentidos y convertidos. Es una señal pública. Y no quiero entrar en el tema de bautizo porque le hemos explicado en otras veces, pero debe ser un bautizo por inmersión, no por aspersión. Debe ser un bautizo consciente. ¿Por qué entonces nosotros los cristianos evangélicos no bautizamos niños? Porque el niño, para poderse bautizar, tiene que haber reconocido sus pecados. ¿Y cómo un niño reconoce? Que no tiene conciencia de lo malo y lo bueno. Entonces el bautizo, un solo bautizo, es decir, me bautizo con la fórmula que Dios me da. Allá en Mateo 28, 19, búsquelo por favor. Mateo 28, lo leímos hace poco, 28, 19. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos como, hermano, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos la fórmula para bautizarlo. ¿Pero para qué es el bautismo? Para mostrar públicamente nuestro arrepentimiento y comprometernos a llevar una vida agradable a Dios. ¿Sabe que ha habido gente que me dice, no, pastor, yo no me quiero bautizar todavía? ¿Por qué, hermano, que se lo impide? No, por algunas cositas que tengo. Pues sí, pero entonces bautícese y comprométase. Es que ese es el problema, que esas cositas que tengo todavía me agradan, pues, ¿verdad? Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a uno que creo que por lo menos lo voy a tocar allá en Efesios 4, 5. Ya hablamos de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ojo, le está hablando a la iglesia, está hablando de los que se han convertido a Cristo, no de todos los que no, de los que le ha recibido, no de los que no lo han recibido. Un Dios, dice, ojo con esto de un Dios manifestado en 3 personas. Mateo 3, 16 al 17. Y estos textos bíblicos son interesantes. Mateo 3, 16. Entonces, hablando del bautizo, ¿verdad? Jesús mismo nos dio el testimonio de bautizarse. Vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ve el 16.
Y Jesús dice, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y vio qué? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo. ¿Qué vemos reflejado aquí? Un Dios manifestado en tres personas, la Trinidad. Hay otro texto bíblico, Hechos 7:55. Hechos 7:55. Hechos 7:55. Hechos romanos, vamos a ver Hechos 7. Mire qué bonito lo que dice. 7:55 al 56. Pero dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, o sea, vio al Padre y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra ¿de qué? De Dios. ¿Qué vemos aquí? Dios manifestado en tres personas: Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Un solo Dios, hermano. Es un solo Dios. Es un solo Dios manifestado en tres personalidades. Un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos son uno solo. Vea 2 Corintios 13. Voy a leer las citas. Deme chance, termino rápido, pero me interesa que vea esta cita. 2 Corintios, un poquito atrás de donde estamos. 2 Corintios, capítulo 13 y 14, del 13 al 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Qué vemos ahí? Un Dios manifestado en tres personas: el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Hay dos más y termino. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegido, dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean. Vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo y vemos al Hijo. Una vez más le digo, Dios manifestado en tres personas. Y el último, que no se lo pierda, primera epístola de Juan 5:7. Subrayelo, márquelo y póngale ahí, doctrina de la Trinidad. Primera de Juan 5:7. Búsquelo. Porque tres, ¿qué dice? Son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando a usted le diga, mira, porque hay una iglesia unicitaria, tenga mucho cuidado, la iglesia de Dios mundial, creo que es pentecostal de Dios mundial. Ellos dicen que hay un solo Dios, que no existe la Trinidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ojo, ¿qué me enseña esto? Un Dios manifestado en tres personas. Corrí un poco con los textos bíblicos por la hora, pero escucha ahí en YouTube, ahí están, al final los puede escuchar. Tiene que tener claro. Nos regresamos a Efesios y dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo les está reforzando la doctrina que nosotros seguimos. Un Señor. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Una fe salvadora, una fe redentora, una fe que me libra de toda condenación. ¿Qué más? Un bautizo que demuestra mi arrepentimiento de mi vida pasada y me motiva y me compromete a una vida agradable a Dios. Una fe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Le demostré un solo Dios. Un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted lo cree,
Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.